Amigos invisibles, los más antiguos testimonios de arte que han llegado hasta nosotros son las llamadas pinturas rupestres. Son, en el sentido pues más exacto, frescos, representaciones gráficas hechas en las paredes de ciertas cavernas que se han encontrado particularmente en el sur de Francia o en el norte de España y en otras regiones y en África igualmente. Estas son obras que debieron ser realizadas, representaciones que debieron ser hechas probablemente hace 8, 10.000, 12.000 y hasta quizás un poco más tarde 20.000 años. En una época muy primitiva de la evolución del hombre, particularmente del hombre europeo. Todavía el hombre habitaba en cavernas, todavía no había construido casas, y sin embargo hay un primer impulso, que es muy curioso y muy revelador de la naturaleza humana, de representar lo que lo rodeaba. Y entonces en estas paredes de esas cavernas se han encontrado obras prodigiosas, obras de una belleza plástica que en su sentido son insuperables. ¿Qué representan estas imágenes? Representaban lo que veía aquel hombre primitivo, representaban su mundo, para decirlo con la palabra exacta. Animales que lo rodeaban, están allí bisontes, están toros, están animales que parecen caballos o que son caballos, están jabalíes. Todo esto que era el mundo que lo rodeaba lo representa, lo pinta en esas paredes con una representación de una gran simplicidad y un gran poder plástico. Y se representa a él mismo. Hay una serie de estas representaciones conmovedoras en que aparecen seres humanos luchando con los animales o persiguiendo a los animales o víctimas de los animales. Y a veces en algún muro de pared se ha encontrado una cosa más conmovedora todavía, la huella de una mano abierta sobre la cual se puso la pintura o el colorante y que quedó allí como la estampa de una presencia, como el testimonio del paso de un ser humano. Esa representación, ¿qué significaba? Esa primera aparición, por lo menos la más antigua que nos ha llegado a nosotros del hombre como expresión artística. Representaba un hecho muy importante porque representa un hecho anclado en la naturaleza humana misma. Y es esto, ¿verdad? ¿Por qué el hombre se puso a pintar eso que le rodeaba? Por una necesidad de expresión, desde luego. Por un impulso que lo llevaba a no contentarse con ver, a no contentarse con estar entre las cosas, sino a tratar de proyectar a su manera todo eso que lo rodeaba, que era una manera de apoderarse de eso que lo rodeaba, desde luego. Era una manera probablemente mágica. El dibujar el bisonte era una manera de apoderarse del bisonte y posiblemente una manera con implicaciones mágicas. Si yo dibujaba el bisonte significaba que el día siguiente podía ir a la pradera y matar un bisonte. Todo esto pues podía ser favorable mi hazaña de cazador de acuerdo con esta invocación plástica. De modo que esta posición que pudiéramos llamar de explicación del hombre con su mundo, de interpretación de su mundo, de expresión de su situación, está en el origen del arte. Y esto no ha abandonado al hombre nunca. De modo que nosotros podríamos tal vez decir, sin exageración, que el arte no es sino testimonio del hombre. Que el arte en todas sus formas, y particularmente las artes plásticas, no han sido sino la representación del mundo del hombre en el mundo, de la relación de él con lo que lo rodeaba, de su visión de sí mismo, de su proyección de su situación. Eso ha sido desde las cavernas rupestres, de las pinturas parietales, hasta el arte casi de nuestros días. Y esto llegó a perfeccionarse de un modo extraordinario, hasta tal extremo que se establece una especie de indivisibilidad, de identificación sumamente estrecha entre la representación artística y el medio cultural en que el hombre vivía, puesto que, claro, la representación artística no es sino una expresión suprema del medio cultural. Si nosotros viéramos, por ejemplo, para citar un caso muy concreto y muy fácil, el mundo griego, y si del mundo griego no conociéramos nada de lo escrito, todo el inmenso tesoro de la literatura griega y del pensamiento griego que gracias a la providencia llegaba hasta nosotros, si nosotros no conociéramos nada de eso, no conociéramos a Homero, no conociéramos a los grandes trágicos griegos, no conociéramos a los filósofos, no conociéramos a Platón, no conociéramos la poesía griega, la historia griega, la mentalidad griega, sino únicamente el testimonio plástico, si a nosotros no nos quedaran sino las estructuras del Partenón
los frisos del Partenón, la escultura griega primitiva. Eso nos bastaría para entender quiénes eran los griegos y cómo veían el mundo los griegos y cómo lo entendían. ¿Qué representa esa escultura griega? Representa en el más literal sentido una actitud ante la vida, una filosofía de la vida, me atrevería yo a decir, sin violentar mucho las palabras. ¿Cómo se veían los griegos en el mundo? Eso está repuesto y replicado y explicado en el arte griego, en la estatuaria griega. Aquellas cabalgatas de adolescentes sin estribos porque no los conocían, con aquella especie de alegría de vivir simple, aquella desnudez y simplicidad de la arquitectura que llegaba a la belleza extrema a base de la simplicidad extrema, aquella especie de seguridad de estar en medio de las cosas sin vacilación y sin duda, aquella alegría de vivir, aquella alegría de ser hombre, aquella fe en el hombre, en las posibilidades del hombre, en la inmensa excelencia implícita en el hecho de ser hombre, esa búsqueda de la perfección, esa búsqueda del virtuosismo extremo, de la habilidad física, de la claridad mental, esa excelencia que ellos llamaban arete, eso está en el arte griego de un modo evidente. De modo que podríamos no haber leído una línea de lo que escribieron los griegos, haberse perdido todo eso, y tendríamos una idea muy aproximada de cómo pensaban, de cómo se veían y de cómo entendían el mundo, simplemente con lo que nos ha quedado del arte griego, con lo que nos ha quedado de la arquitectura y de la escultura griega. Y si nosotros diéramos un salto de allí y pasáramos a la estatuaria medieval, si nosotros fuéramos a ver lo que nos ha quedado en las catedrales góticas, aunque no nos quedara ningún otro testimonio escrito, aunque no supiéramos lo que pensaron, aunque ignoráramos lo que había sido el cristianismo, que fuera el cristianismo tan remoto para nosotros hoy como pudo ser una religión sumeria de la cual no sabemos nada, nosotros entenderíamos de un modo bastante evidente la mentalidad de los hombres que vivieron en ese tiempo simplemente con ver las estatuas de las catedrales. ¿Por qué? Porque ya allí hay también otra posición del hombre frente al mundo. Allí hay otra situación del hombre perfectamente definida, muy distinta de la griega. Bastaría poner una al lado de otro, una escultura griega, un friso del Partenón, junto a uno de aquellos portales de catedrales con aquellas filas de figuras hieráticas de reyes y de profetas y de figuras de la pasión de Cristo y de la vida de la Virgen, para que nos diéramos cuenta de que algo había pasado, de que la manera de verse el hombre a sí mismo había cambiado radicalmente, porque aquellas figuras no se parecen a las otras. Lo que pudiéramos llamar aquella alegría de vivir, aquel impulso posesivo para incorporar el mundo que lo rodeaba, se había roto. Y de repente vemos un hombre vuelto hacia sí mismo, vuelto hacia su interior, un hombre acongojado, un hombre angustiado y preocupado, un hombre que tiene dentro de sí un problema que no resuelve, que esa visión no la tenemos nunca frente al arte griego. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido el cristianismo. Ha venido una religión que le ha enseñado al hombre unas cosas que él no había percatado antes. Le ha enseñado la idea del pecado, que el griego no la tenía. Él le ha enseñado la idea de su responsabilidad ante la divinidad. Le ha enseñado la idea de lo que va a pasar en esa sobrevida que va a venir después de la muerte. Le ha enseñado a temer el castigo y a sentirse que está rodeado de demonios, de tentaciones, de poderes infernales que lo persiguen y que lo van a destruir, y que vive en el borde del pecado continuamente, es decir, que no está exento de caer y de perderse. De modo que esa noción de estar frente a un apocalipsis continuo, esa noción de que se está amenazado y rodeado por el mal, eso refleja la escultura y el arte en general, el arte gótico, el arte de la Edad Media. De modo que también allí está el hombre. Básicamente lo que está representado es un momento del hombre, una situación y una posición del hombre, de una manera insuperable, porque esta es otra cosa que no podemos perder de vista. No es que el arte griego era mejor que el arte rupestre o que el arte griego era más bello y más grato que el arte gótico. Cada uno en su manera es único, cada uno en su manera es total y final. Y hoy en día nadie sostiene ni podría sostener una idea que existió mucho tiempo de que el arte había progreso.
Los hombres del Renacimiento llegaron a pensarlo alguna vez, el Vasari lo dijo, y la filosofía de sus estudios de arte es esa, de que hay un progreso en el arte, que hay un camino hacia la perfección en el arte, cosa que hoy en día nadie piensa. Cada obra de arte en sí es final y completa, y no puede uno decir, esta adelantó más que la otra, no, esta buscó otro camino, esta buscó otras soluciones, esta buscó representar otras cosas, pero no es que este artista representaba un adelanto tecnológico mayor, visible o medible que el anterior. Y esto desde luego no podemos compararlo entre el arte griego y el arte gótico. Cada uno en sí era de una eficacia total para representar su tiempo, y representaba su tiempo, y contaba el cuento del hombre, explicaba la situación del hombre de un modo entero y satisfactorio, porque además esa explicación, y esto es muy importante, era una explicación no escrita. Estamos viviendo un tiempo en que pensamos que el instrumento básico, y en cierta parte es cierto, de información y de conocimiento que el hombre tiene es la lectura. Y pensamos que el ser que está privado de la posibilidad de leer, está privado de la posibilidad de conocer. Pero no pensaban así los hombres antiguos ni los hombres de la Edad Media, entre otras razones porque la lectura era un privilegio de muy pocos. La inmensa mayoría del pueblo griego era analfabeto en un grado que hoy en día nos aterraría. Cuando Atenas estaba en su esplendor, probablemente el 90% de la población era analfabeta. Y en la Edad Media esta proporción debía ser todavía más alta. De modo que el analfabetismo, en el momento en que se crea esa expresión maravillosa de las catedrales góticas, era casi total. Y en cierto sentido, la catedral gótica es la respuesta a esa situación. Era una manera de hablarle a los que no sabían leer, era una manera de representarles visiblemente ciertos mensajes y ciertas explicaciones que no había otra manera de hacerles llegar, y para eso se les expresaba en la representación plástica. De modo que toda esa representación medieval que nos revela para todo el mundo y para nosotros hoy lo mismo, sin palabras, simplemente por una manera de ver la figura humana y la situación de la figura humana con lo que le rodea, que expresa una filosofía y un concepto de la vida y de la situación del hombre. Esa peculiaridad del arte es la que en realidad importa no perder de vista. El arte no ha sido sino el reflejo del hombre, la presencia del hombre manifestada de un modo insuperable. Y si pasamos al Renacimiento, encontramos lo mismo. Hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de actitud. Las estatuas de la catedral gótica no se parecen a lo que va a ser el Giotto ya cuando comienza el proceso del Renacimiento, a lo que va a ser Mantegna en aquellas representaciones tan humanas, en que ya aquella idea del pecado, de la trascendencia del otro mundo, de la condenación están ausentes, a lo que va a ser Botticelli con aquella maravillosa visión de redescubrimiento de la alegría de vivir, o a lo que va a ser Miguel Ángel. Miguel Ángel es una especie de compendio de una manera de entender el hombre. Miguel Ángel ve el hombre a través de todas sus vicisitudes. La Sistina lo representa desde la historia original del Génesis, desde la tradición de cómo el hombre apareció en la tierra y de cómo se enfrentó a Dios y de cómo se enfrentó al misterio de la vida, pero es el hombre. Todo lo que está en el techo de la Sistina no es sino una especie de maravillosa narración de la presencia del hombre en el mundo, o del encuentro del hombre con el mundo, o de la explicación que el hombre le da al mundo. Y más tarde, cuando completa finalmente la segunda parte de su obra, que es con el gran fresco del fondo del juicio final, allí igualmente regresa a ese mismo tema. Ya no es el tema del hombre en el mundo, ya es el tema del hombre en la condenación, el tema del hombre en la sobrevida, el tema del hombre ante el misterio del pecado y de la muerte. Pero es el hombre, allí no hay ninguna otra cosa que no lo sea, y hasta aún desde el punto de vista más físico, casi no hay paisaje, casi no hay ningún elemento complementario. Todo lo que hay allí es figura humana, presencia humana, desde Dios mismo, que aparece humanizado de un modo imponente, hasta todas las representaciones del hombre en todas las situaciones posibles, hasta el infierno, hasta la resurrección de la carne. De modo que bastaría también que nosotros nos acercáramos a la Capilla Sistina, a ese prodigio, para que nosotros viéramos cómo se veían los hombres del siglo XVI, cómo era la reflexión que sobre sí mismos podían hacer, cómo era ese concepto mezclado, porque es un concepto muy curioso. Si uno mira el techo de la Sistina, que es un poco la historia de la caída del hombre y de la tradición cristiana,
uno lo que ve son unos hombres titánicos, hercúleos, davídicos, posesivos, poderosos, con una especie de fe ciega en sí mismos, en su posibilidad ilimitada, desde aquel momento conmovedor en que Dios le toca el dedo para influirle, insuflarle la vida. Y si uno mira el gran fresco del fondo, uno está viendo entonces ya la visión de Miguel Ángel Viejo, en que está viendo en cierto sentido la condenación vital del hombre, como el hombre que decae, como el hombre es falible, como en el medio de aquel cuadro de condenado y de bienaventurado está aquella figura casi amenazante de Cristo, que parece un dios griego y que parece en un ímpetu de ira amenazar todo aquel conjunto de falible naturaleza humana. Pero es el hombre lo que está allí y no hay otra cosa que el hombre dentro de aquello. Y eso explica en gran parte por qué una obra de esa magnitud ha dicho tanto por tanto tiempo a tanta gente. Desde el mismo momento en que se abrió la Sistina al público y que contaban los testigos de la época cómo el pueblo romano afluía en un estado de asombro frente a aquel techo a contemplar aquellas visiones increíbles, hasta los críticos de arte más refinados y los filósofos de la historia que han ido muchas veces a mirar allí ese compendio incomparable. Y si uno pasa de allí más adelante al post-renacimiento, sigue viendo la historia del hombre, que no es sino eso lo que tiene delante. Eso es el neoclasicismo, eso es el realismo que aparece en el siglo XIX, eso es el romanticismo. Sigue siendo la historia del hombre, hasta que aparecen los impresionistas. Cuando los impresionistas aparecen, un impresionista como Monet, evidentemente representa al hombre, pero ya que hay un cambio, ya él no está representando el hombre en sí. Ya el tema de Monet y de los impresionistas no es el hombre, es la percepción. Es muy curioso cómo hay una especie de vuelta sobre el medio y no sobre el fin. Lo que le importa a él no es representar la figura humana en una situación determinada y significativa. Lo que le importa es decirle a la gente, así es como ustedes ven, así es como vemos. Así es como están las cosas en la luz y en el color. Es decir, la percepción y no lo percibido. De modo que hay un cambio de enfoque. Estamos viendo más bien el lente de la cámara y no lo que la cámara retrata. Ya esto es un primer paso que podría decir que nos distrae de la finalidad, aunque claro, el tema humano sigue en el fondo de los impresionistas, porque ellos lo que pintan son escenas de la vida humana, son reuniones públicas, son gentes dentro del paisaje, son motivos de alegría de vivir en la mayoría de los casos, que están en toda esa pintura bastante anecdótica que ellos hicieron, claro que a su manera. Cuando ocurre la ruptura, y es importante esa ruptura que ocurre a comienzos del siglo, que ocurre y se inicia tal vez con el cubismo, es cuando empieza el hombre a desaparecer de la representación plástica. Es un cambio muy radical, porque desde las cavernas, desde las primeras manifestaciones que nos han llegado del arte, lo que hemos tenido es cómo el hombre mira al hombre, cómo el hombre se siente dentro de lo que lo rodea, cómo el hombre se explica a sí mismo en términos plásticos. Y esta desaparición del hombre, que va a proceder rápidamente, desde la aparición probablemente del cubismo, llega a su apogeo en el arte abstracto.